Saludos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que ya suma más de 120 episodios en los cuales voces de expertos, voces especialistas nacionales e internacionales hacen sus reflexiones sobre para dónde va la humanidad, para dónde va la sociedad, qué tenemos que hacer para reforzar lo bueno que estamos haciendo y qué tenemos que hacer para evitar los errores que por naturaleza humana, pues es obvio que en algún momento se puedan generar en el camino. Y sobre eso, recordarles que la idea es construir la mejor sociedad posible en la cual vayamos a vivir y en la cual vamos a heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese es el fundamento de Red Democrática y para eso hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que tiene su base de operaciones en Madrid, España, y que pues trabaja de hecho es el director del Laboratorio de Ciberseguridad de Madrid, Capital FinTech. Y pues es una persona muy entendida en el tema de la ciberseguridad, tema fintech, tema inteligencia artificial, el tema pues relacionado todo lo que es el desarrollo de la internet, metaverso y afines. Nos referimos a Marlon Molina, a quien le damos la muy cordial bienvenida a Red Democrática. Este es su programa. Hola Jonathan, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es un placer y muchas gracias por invitarme a hablar de estos temas porque me encanta hacerlo. Muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda ahora que tuviste la visita al país y por supuesto que vamos a seguir en contacto cuando estés allá por tus tierras porque eso es un tema que no cesa, que no se frena, está en constante movimiento y que hay que estar actualizando los fundamentos para poder alcanzar la eficiencia del entendimiento y de la practicidad de todas las cosas. Recordar a nuestros amigos que estamos en la 89.1 FM para todo el país y por supuesto de manera simultánea por redes sociales, @CRC 89.1 Radio, Red Democrática y las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas como los directores de este espacio. Y al final vamos a tener este programa también en nuestro canal de YouTube llamado Red Democrática. Vamos a ver, Marlon, ¿cómo podemos entender la actualidad de este capítulo que se llama Laboratorio de Ciberseguridad de Madrid, Capital FinTech? ¿Cómo podemos entender la organización y cómo podemos aplicarla a todas las relaciones nacionales? Entiendo que tienes un ligamen ya con una organización acá para poder apoyarlo en el clúster de FinTech que están desarrollando ustedes y sobre todo eso queremos pues que nos cuentes. Sí, muchísimas gracias nuevamente Jonathan y un saludo a todos los que nos están escuchando. Mira, el clúster FinTech que se llama Madrid Capital FinTech le pertenece al Ayuntamiento de Madrid, o sea, a la ciudad de Madrid, pero está financiado también y soportado por la Comunidad de Madrid, que sería algo así como el departamento, ¿no? Ujú. Dentro de España, España se divide en comunidades autónomas, pues la Comunidad Autónoma de Madrid. Y esto es porque básicamente cuando Londres anunció, bueno, en realidad el Reino Unido anunció que hacía el Brexit y se salía de la Unión Europea, y Londres le conocemos como la City, ¿no? La ciudad de las finanzas. Entonces, Madrid levantó la mano y dijo, bueno, pues yo tomo el relevo, o sea, estamos encantados de hacerlo, tenemos muchísima experiencia financiera, grandes entidades financieras como son el Santander, el BBVA, la Caixa, que son de las más grandes de Europa, no solamente tienen su sede de operaciones en Madrid, sino que además la cantidad de personas con conocimiento financiero está ahí. Y lo que hacemos es dinamizar el campo de las fintech, o sea, las finanzas, Tecnológico. los pagos, la parte electrónica, que está unida a la tecnología. El laboratorio de ciberseguridad nace después de que su junta directiva lo fundara en diciembre para, vamos a enfocar, y realmente no es para resolver el problema de ciberseguridad actual, sino que vamos a pensar en los próximos 3 a 5 años. Es como un plan muy importante porque básicamente lo que está ocurriendo respecto de la ciberseguridad, Jonathan, y sé que lo habéis discutido varias veces además en el programa, es una escalada mundial Ujú. en los ataques y en la ciberdelincuencia. Con lo cual, adicionalmente, en los próximos 3 años van a ocurrir cosas muy importantes en la tecnología y respecto de la ciberseguridad, y nosotros vamos a empezar a trabajar en ese plan.
Y para cerrar esta introducción, el hecho es que la ciberseguridad no es una función que pudiese hacer un solo banco o que pueda hacer una sola ciudad o un solo país. Tenemos que trabajar unidos. Es importantísimo que lo hagamos porque un ataque que tiene éxito en Costa Rica, entonces se replica en Honduras y se replica en México y se replica también en España y en cualquier otro sitio hispanoparlante. Claro, y de hecho el año anterior, principios del año 2022, tuvimos en Costa Rica un ciberataque bastante fuerte. Instituciones emblemáticas, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Hacienda y otros importantes, pues cayeron en manos de los ciberdelincuentes, y a partir de ahí pues tuvimos una gran reflexión y tuvimos que darnos cuenta que no estábamos ni preparados ni teníamos los recursos económicos para poder fortalecernos. Entonces, esta iniciativa que están desarrollando en Madrid me parece muy importante porque marca un camino de referencia, y ahí es donde quisiera empezar ya por el fondo en los temas, mi buen amigo Marlon. ¿Cuáles son los fundamentos de la ciberseguridad que deberíamos de tomar en cuenta para poder prever, tal vez no sé si controlar o neutralizar, pero sí contener un ataque de este tipo? Muy bien, bueno, es una pregunta muy amplia, te diré, porque podríamos hacer un listado de 100 elementos, pero vamos a ir a lo más básico. Y lo que tiene que aprender, yo creo que todo el mundo, y que deberíamos tenerlo en el punto número uno cuando hablamos de ciberseguridad, y es, desconfiemos de todo. Jonathan, tenemos que asumir, y se lo decimos a todos los que nos están escuchando, tenemos que asumir que todo lo que recibes y que te entra por la vía electrónica, internet, o sea, el WhatsApp, lo que estás leyendo en una red social, mensaje de correo, todos son falsos. Y a partir de ahí, ve a validarlo para estar seguros de que este es correcto. Eso lo que significa es, y la palabra es la siguiente, alerta. Tenemos que estar alertas todo el tiempo. Es lo mismo cuando vas a cruzar una calle. O sea, aunque el semáforo te haya dicho que puedes cruzarlo, aunque esté pintado sobre la calle de que ese es el paso peatonal, tienes que estar alerta porque puede pasar algo en cualquier momento. Entonces, esta es la primera regla con la que tenemos que trabajar siempre y en todo momento. La segunda es que tenemos que generar una conciencia de la ciberseguridad. Esa sensación que se tiene muchas veces de que va en dos sentidos. Uno, a mí no me va a pasar, como si sencillamente fuese algo aleatorio y están buscando a otro tipo de personas. Y esa es la otra dimensión en esta segunda parte. El hecho de, no, es que yo no tengo nada para que me roben, no tengo nada de valor que no me van a quitar, a mí no me van a atacar. Y ese es un segundo error, porque ahí es también cuando bajamos la guardia. Tenemos que estar absolutamente alertas y tenemos que trabajar en la ciberseguridad, porque el hecho es que todos tenemos cosas que son de valor. Aunque creas que no tienes mucho dinero en la cuenta, por ejemplo, pero tus contactos son valiosísimos para atacar a tus seres queridos, a tus familiares, a tus amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la segunda. Pero vamos a una tercera dimensión y es el trabajar y cooperar. Como decíamos al inicio, la ciberseguridad no puede estar en manos de unos solos y para que nuestros oyentes lo entiendan bastante bien, en este momento hay una gran escasez de talento para trabajar en ciberseguridad. Por ejemplo, lo que dijo el comandante de la ciberseguridad del Ministerio de Defensa en España, escasamente hace un mes que lo comentó, en España nos faltan 30.000 profesionales con altísimo conocimiento en la ciberseguridad. Y eso ha hecho que no solamente haya una gran pelea por el talento en las grandes compañías, aquellas que se lo pueden permitir, sino que además los sueldos han crecido muchísimo. Y eso hace que se lo permitan las grandes, pero ¿qué pasa con las medianas, con las empresas pequeñas? ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Qué pasa con la escuela pública? ¿Qué pasa con el centro de salud, ¿no? Del pueblo? Pues que no se lo pueden permitir. Y el hecho es que tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que protegernos todos, porque cuando hay un problema en el centro de salud de ciberseguridad o como los que mencionaba Jonathan al inicio, entonces nos afecta a todos, porque luego los datos que se roban o los datos que se venden
son datos que nos pertenecen a todos. Entonces da igual todas esas grandes inversiones. Bueno, no es que den igual, pero esas grandes inversiones al final no producen y no generan los beneficios que estaríamos esperando. Marlon, el tema de la protección individual es importantísima, pero a nivel corporativo y a nivel financiero, ¿qué tan consciente es el sistema de que hay que apostar a ese elemento para poder resguardar el prestigio y también la seguridad de su entorno y de su público? Pues mira, en la parte de conciencia son muy, muy conscientes, porque el hecho es, no es que estén perdiendo millones cada mes, están perdiendo millones cada día. Se pierden millones. Hay un dato que curiosamente no ha trascendido con la fuerza que tendría que trascender, y creo que estaría muy bien que en este programa lo explicáramos o intentásemos que se entienda la dimensión. El año pasado, el año 2022, el ciberdelito, la ciberdelincuencia, movió más dinero que todo el tráfico de drogas mundial. O sea, tratemos de hacernos una idea de cuánto dinero mueve el tráfico de drogas a nivel mundial. Bueno, la ciberdelincuencia, ¿sí?, superó esa cifra el año pasado. O sea, son unos datos que son tremendamente impactantes. O sea, son para que nos sentáramos y quizás dedicáramos un programa solamente a esto y podamos entender cómo se crea, y luego lo dejamos apuntado, Jonathan, para una Claro. próximo capítulo, el cómo se organiza el cibercrimen. ¿Vale? Entonces, las entidades financieras, las grandes corporaciones, todas están siendo atacados, no todos los días, cada segundo, constantemente están siendo atacados. Y luego tenemos una situación en particular, y otra vez llamo a la audiencia para que preste atención a este dato. O sea, pensarlo de esta forma. Si fuera que vamos a robar un museo, cuando alguien va a robar un museo, solo tiene que ser efectivo una vez. O sea, solo tiene que tener éxito una vez. Ujú. Los que están cuidando el museo tienen que ser exitosos todo el tiempo y constantemente ante todos los intentos. Pero el malo puede fallar, 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 éxito, ¿sí? Y ahí obtiene el éxito al 100%. Entonces, por eso tenemos que hacer grandes inversiones. Las entidades financieras los están haciendo, pero lo que decía, no, con todos los millones que se invierte cada una de forma individual, no es suficiente y tenemos que hacerlo en conjunto. Esto añadido al hecho de que dentro de 3 años, con las nuevas sistemas informáticos y, por ejemplo, la computación cuántica, también los ciberdelincuentes van a poder romper la seguridad actual, por lo cual, por eso es que parte del plan con el que estamos trabajando en el Laboratorio de Ciberseguridad en Madrid Capital FinTech es para un plan de 3 a 4 años, poder estar preparados en esa escalada que estamos viviendo en esta ciberguerra. Pero va en buen sentido, va a paso firme, o qué esperas que sea cuál esperas que sea el comportamiento a futuro cercano y a futuro más largo. Bueno, desde la perspectiva actual, donde estamos haciendo inversiones millonarias, de hecho, y uniendo a grandes organizaciones, por ejemplo, han estado colaborando y el día 3 de julio tuvimos un encuentro en Madrid en el que colaboraron, por ejemplo, organizaciones como el programa de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos, porque nos interesa a ese nivel, donde estaban los grandes bancos, donde participaron por ejemplo, el Centro Nacional de Ciberseguridad Español, que es el INCIBE, el Ministerio de Defensa, etcétera. Yo creo que estamos, digamos que correctamente enfocados, porque muchas veces, y seguramente cuando nos hemos enfrentado a esto todos, lo hemos tenido que sufrir, ¿no? Desde lo urgente, lo importante. Claro. Entonces, esto es tener una velocidad diferente, por eso comentaba que mi misión no es la ciberseguridad de hoy, mi misión es la ciberseguridad que vamos a necesitar dentro de 3 años. Entonces, por ahora estamos dando los pasos, estamos haciendo alianzas con los países latinoamericanos también para trabajar en conjunto. Estamos programando para el próximo año una serie de becas para programas de máster, o sea, de maestría y doctorados en los que podamos ayudar a científicos de toda la región
para que tengan los conocimientos necesarios y puedan servir, voy a llamarles hoy de embajadores, no sé cómo les voy a llamar dentro de un año o dos, pero vamos a decir que de embajadores o conectores, ¿no? de esta red y de este hub en el que estemos colaborando todos y podamos crear un sistema bastante más seguro. ¿Sí? Porque tenemos la tecnología, el hecho es que la tenemos. El problema es que siempre como estamos ocupados en lo de hoy, no nos da tiempo de planificar y entonces por eso el departamento, que esa es la otra cosa, la investigación y desarrollo, o sea, lo que invierten los malos, en este momento es mayor que lo que invertimos los buenos, pero bueno, vamos a invertir eso. Es que Marlon, precisamente ese es un punto que siempre ha estado sobre el tapete de la discusión. Mientras que los buenos están tratando de organizar y de ponerse de acuerdo, que eso es todo un tema, usted sabe que por más que todos estemos pensando igual, es diferente la ruta que todos quieren llegar al punto final. Los que no son buenos, pues están requete puestos de acuerdo y tienen plata para poder invertir muchísimo más que nosotros. Entonces, es como una lucha desigual por llegar a cumplir el objetivo de cada uno. Es completamente desigual, o sea, piensa en lo que comentamos antes. Eh, el cibercrimen ya superó la cantidad de dólares que se mueven versus si lo comparamos contra el tráfico internacional de drogas. Entonces, esa es una cantidad muy importante. Pero hay un tema más que tenemos que decir, y es que se hace desde el sofá de casa. Exacto. Sí, el ciberatacante no está cruzando una frontera, ¿sabes? Jugándose la vida, tragándose una cantidad de pastillas, cruzando por bosques y todas estas cosas que vemos, ¿no? En las distintas series de televisión y en las películas, etcétera, donde dicen que muchas veces la realidad supera la ficción. Es que los ciberatacantes lo hacen desde la comodidad de sus casas, sofás, y hay países incluso en donde es un trabajo, donde van a una oficina con todas las condiciones del mundo, con su aire acondicionado, ¿sabes? Con sus equipos, con sus muchas pantallas, etcétera. Por lo que hemos dicho, es que solo tienen que acertar una vez y la recompensa es enorme. Entonces, efectivamente, si no nos unimos, si no hacemos las inversiones necesarias, pues vamos a seguir repitiendo la historia. O sea, estaríamos condenados constantemente a vivir en ese día de la marmota, ¿no? Todos los días siendo atacados, pagando, quejándonos de lo que nos han hecho, pero al final del día sin poder hacer o sin hacer lo que realmente tenemos que enfocar o donde tenemos que poner nuestro foco y nuestras armas. Marlon, ¿cuál es la ciberseguridad dentro de 3 años? ¿Qué es lo que estás visualizando? Bueno, queremos trabajar en distintos sentidos. Uno de ellos es la concienciación. De hecho, estamos apoyando el desarrollo de una serie de televisión que va a estar disponible en plataformas para verla, que no es técnica, es entretenida, pero que nos va a ayudar en ese sentido, porque recuerda lo que comentaba, necesitamos que la ciudadanía no caiga. Porque al Ujú. final del día, si ponemos muchísima tecnología y alguien que trabaja en una empresa, imaginemos una refinería, regresa, coge el teléfono móvil y se lo da a su niño de 5 años para que no moleste, y el niño de 5 años le da clic a enlaces y cae en todas estas estafas que están en las redes sociales, pues no hemos llegado a ninguna parte, ¿no? Exacto. Realmente estamos creando los agujeros. Entonces, hay mucho en lo que tenemos que trabajar ahí, pero una de las claves está en la computación cuántica. En este momento, grandes organizaciones, desarrolladores, fabricantes como IBM, como Google, que además son también partícipes y están trabajando con nosotros en el clúster, están trabajando en la computación cuántica porque si podemos utilizar algunas de esas propiedades que hoy son teóricas, pero que esperamos dentro de 3, 4 años poder aprovecharlas, creo que podemos conseguir una mejor seguridad, un mejor estado de la ciberseguridad y una mejor defensa, principalmente por esas propiedades con las que cuenta la computación cuántica. Por el otro lado, es que los malos también están trabajando en poder acceder a sus computadores cuánticos. Hay un tipo de cifrado que se llama RSA, no vamos a entrar en los detalles técnicos, pero bueno, se llama así, y es el más utilizado y es con el que más nos fiamos hoy, porque básicamente con supercomputadores necesitaríamos entre 15 a 350 años o 370, dicen algunos, para poder violar esa seguridad. Bueno, un computador cuántico, de hecho, una simulación de una computación cuántica ya lo consiguió en 1 segundo y medio.
Entonces, claro, o sea, no vamos a esperarnos a que dentro de 3 años digamos, ups, no tenemos seguridad, ¿ahora qué hacemos? ¿No? O sea, no, tenemos que prepararnos y que cuando lleguen esos 3 años y los malos tengan, por ejemplo, acceso a este tipo de tecnología, pues nosotros ya estemos allí utilizando la tecnología que teníamos que utilizar. Sí te diré, Jonathan, que el predecir el futuro es fácil, no es difícil, porque lo construimos nosotros. Entonces, cuando lo construimos nosotros, imagínate que estuviésemos construyendo una casa y dice, uff, apareció una habitación aquí, hombre, no, estaban los planos, ¿sí? Lo que pasa es que no se había construido, eso es lo que estábamos haciendo. Entonces, el futuro lo estamos construyendo nosotros, con lo cual sabemos la mayoría de los riesgos, pero sabemos también, y podríamos también estar preparados para ellos. Esa anticipación de la que hablas, supongo que también, no supongo, es parte del ajedrez que hace el crimen organizado en esta área. Y en ese aspecto, las fichas del ajedrez se van moviendo de tal manera que se intentan bloquear, pero ¿qué tan rápido podemos responder a una innovación de parte de ellos? Pues muy lento, Jonathan. Mira, por ejemplo, con la aparición de ChatGPT, que fue, o sea, es todo un fenómeno, en realidad, lo que pasó fue que el rey Midas, Elon Musk, tocó ChatGPT y entonces se hizo muy famoso, pero ya había muchas plataformas de este estilo, ¿no? Ujú. Trabajando, de hecho, no es única. Pero ¿qué pasa? En lo que nosotros empezamos el debate apenas, e incluso en algunos países se busca no solamente prohibir, sino que regular una situación como esta, los malos ya lo habían utilizado. Una de las herramientas que nosotros enseñábamos a la población para detectar cuando un correo era falso es porque la redacción era penosa, sencillamente penosa, ¿no? Hacían mal uso de los verbos y principalmente porque los ataques que nos llegan, digamos, a los hispanoparlantes es de personas que en principio normalmente no hablan español, ¿no? Entonces, están mal redactados, los verbos no están donde tenían que estar, utiliza palabras un poquito raras, enredadas, cosas así. Dice, hombre, un banco no me habría enviado un correo electrónico sin revisar, ¿no? Entonces, Ujú. decías eso. Bueno, al momento en que empieza a trabajar la inteligencia artificial y mientras el resto de la población está pensando, oye, ¿qué hacemos con esto? Y algunos países, incluso como Italia o alguna ciudad como Nueva York, empiezan a ponerle puertas al campo, los malos ya lo están usando y ahora los ataques que recibes con correos redactados vienen perfectos, vienen maravillosos porque están utilizando la inteligencia artificial. La respuesta a tu pregunta es siempre vamos detrás y los malos son más entusiastas. No quiero parecer que me gustan más los malos, ¿sabes? Cuando me entrevistan, pero es que abrazan más rápido la tecnología y la usan más rápido de lo que lo hacemos el resto, que somos los que deberíamos estar aprovechando la tecnología en vez de enfrascarnos en discusiones inútiles de qué es lo que tendríamos que hacer con la tecnología. Sí, y lo que hay que hacer con ella es usarla y aprenderla y usarla y potenciarla y sacarle el máximo provecho. Y hay un tema que mencionabas hace unos minutos en el programa, que son los miles de expertos en ciberseguridad que por lo menos en España hacen falta. En América Sí, Latina es igual. sí, sí, es Entonces, igual. la gran pregunta es, ¿hasta dónde los gobiernos han entendido el nuevo juego de ajedrez que se está jugando en el tema de la protección a la ciudadanía, protección de la soberanía nacional? Bueno, de hecho, mira, esta pregunta me encanta que la menciones, porque, por ejemplo, Latinoamérica está todavía más en desventaja, porque no solamente le faltan en porcentajes como ese, sino que en el momento en que alguien despunta, imaginemos lo siguiente, o sea, cualquiera de los que nos está escuchando, ya sea que está terminando de estudiar informática o que tiene un hijo que va a empezar la universidad, si yo le cuento lo siguiente, que es totalmente real, lo pueden ir a validar y es que los expertos en ciberseguridad cobran $100,000 hacia arriba al año. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que alguien en Costa Rica pues estudia, se ciñe, ¿no? Aprende bien la ciberseguridad y lo más probable es que se lo roben en otro país y ni siquiera podamos utilizar ese talento localmente. ¿No? Entonces, esa es una situación. La otra dimensión que mencionabas, la soberanía digital, yo creo que es un tema que deberíamos llevar a debate, pero deberíamos llevar a debate con toda urgencia.
porque estamos protegiendo demasiado las fronteras, los bordes, ¿no? Ahí, el paso migratorio de las personas. Por ejemplo, cuando alguien va a crear un comercio, piensa que vamos a abrir un comercio, ¿no? Un bar, un restaurante, una tienda, tiene que pedir millones de permisos a las entidades respectivas, ¿no? A la alcaldía, al ayuntamiento, los ministerios de sanidad, los que correspondan, millones de permisos, y sin embargo, ¿sí? Una empresa en Turquía, es más, no una empresa, un emprendedor, ¿no? Una sola persona en Turquía, en la India, en Pakistán, pone una aplicación en Android, aparece en la tienda y ya está en nuestro país. Y si ataca, y si roba, y si estafa a una ciudadana o un ciudadano de nuestro país, no hay soberanía. No hay nada, o sea, vas a la policía y ¿qué pueden hacer la policía? O sea, no sé, un abrazo quizás, ¿no? O sea, tomar nota y estar un poquito contigo, pero no pueden hacer nada, porque estamos perdiendo la soberanía, ¿sí? Que normalmente teníamos en el control de fronteras, pues se nos ha ido por la era digital. De hecho, en una serie de artículos de opinión que desarrollamos en medios de comunicación acá, hablábamos de la identidad digital, de la soberanía digital y del gobierno digital como tres pasos obligados para poder resguardarnos hacia todo lo que viene. Mm. Pero salvo algunos pocos ejemplos, Uruguay, que tiene algún tipo de iniciativa en este sentido, el punto de referencia es Estonia, Sí. es Europa en algún sentido, pero no estamos necesariamente entendiendo cuál es ese paso tan virtual para poder comprenderlo y poder trabajarlo. Efectivamente. Mira, en el laboratorio hemos apoyado a la Organización de Estados Americanos en el desarrollo de algo que se llama los 10 principios rectores para la ciberseguridad ciudadana. ¿Ok? Son 10 principios básicamente para que cada vez que estemos pues, redactando una ley o creando un software o creando un servicio, pudiésemos pensar en si estamos tomando en cuenta la mayoría de estos principios y básicamente, perdón, y son muy básicos, ¿ok? No es algo que sea técnicamente difícil. La rueda ya está inventada, o sea, tenemos que pensar que tenemos que trabajar muy similar a como trabajamos en la vida real, y por eso la parte de la cultura es tan necesaria, y esa cultura la tenemos que construir en todos los sentidos, y luego la legislación es muy importante que nos acompañe. Pero es importante que acompañe a esa naturalidad de las personas, ¿no? De cómo trabajamos y no pensando en situaciones extrañas o tratando no sé, de hacer búsquedas sencillamente al momento de lanzar algo, ¿no? Por ejemplo, en Europa tenemos la ley del derecho al olvido, donde, bueno, digamos que el principio lo que busca es bastante bueno, y sin embargo, en vez de escribir Internet, en la ley se escribió Google, con lo cual se cometen dos errores. El primero es que el derecho al olvido es pidiéndole a Google, y qué Ujú. pasa con todos los demás indexadores, pero es que le estás pidiendo al indexador que sea el que te olvide, ¿sí? No al edificio. O sea, imaginaros que en el edificio en un edificio, perdón, alguien hace una pintada en una pared, en un puente, ¿no? Y lo indexa Google, ¿no? Entonces dice, no, yo quiero que olviden eso. Entonces Google lo olvida, pero ¿y qué pasa con la pintada? Sigue ahí en la pared. Entonces, entonces se hizo un enfoque malo, se tiene todo el sentido, se tiene las ganas de hacer, se más o menos se imagina cuál es el resultado que se quiere, pero no trabajamos en ello porque nos falta bastante cultura digital, ¿vale? Necesitamos bastante más cultura digital, que no es lo mismo que ese conocimiento digital, no significa que todo el mundo tenga que ser ingeniero informático, ¿vale? Porque no estamos a tiempo, de hecho, ya, pero es esa cultura digital, ¿no? Y esos grupos multidisciplinarios con los que enfocábamos siempre las cosas. Hay que pensar, Jonathan, que muchas veces cuando sí tomamos las cosas en serio, es por ejemplo en la medicina o en la ingeniería civil, a la construcción de un puente, dice, hombre, ¿qué puede morir gente? Bueno, en la informática puede morir gente. Hoy Claro. nos lo han demostrado, un secuestro de datos, por ejemplo, un hospital que estaba en ese momento realizando cirugías, muere gente. Sí, es así, ¿sabes? Cuando se ha alterado, por ejemplo, una escena que ha sido muy triste, que se alteró un dispositivo de rayos X y las personas recibieron más dosis de la que tenían que recibir,
pues acabó con varias decenas de personas con cáncer y su posterior muerte, ¿vale? Entonces, un ciberataque es exactamente igual de grave. Entonces, no es una situación de que vamos a crear reglamentación o vamos a guiarnos por lo que vemos en películas en Hollywood. No, no, necesitamos esos equipos multidisciplinares con conocimiento para que podamos construir soluciones. Estamos conversando con Marlon Molina, que es el director de una organización de España muy importante que lo que viene es a sensibilizar, a trabajar en el resguardo de la ciberseguridad y que viene a generar esa necesidad de la conciencia, el Laboratorio de Ciberseguridad de Madrid Capital FinTech, que, como ya lo decía Marlon, es parte de, del esfuerzo público de Madrid para poder enfrentar esta armazón internacional de la parte delictivo en Internet. Y este programa me parece que está siendo muy profundo en algunos llamados de atención que hay que hacer sobre la parte pública en América Latina, en Costa Rica como tal, pero también en la parte privada, porque no son esfuerzos aislados, tienen que generarse una coinonía, una co-creación para poder desarrollar un escudo de protección para lo que es la ciberseguridad. Pero si a eso le tomamos un brazo adicional de este esfuerzo en Internet o de la parte tecnológica que es la inteligencia artificial, estamos entrando a aguas muchísimo más profundas. Marlon, contanos cuál es la realidad de este concepto de inteligencia artificial, dónde estamos, qué tan cierto es que hay que tener mucho cuidado porque estamos a punto de llegar a una zona de no retorno, que se ha dicho, el mismo Elon Musk que señaló que hay que tener mucho cuidado con los chats estos de asistencia de inteligencia artificial y de esfuerzos como por ejemplo el de la Unión Europea de regular el trabajo de la inteligencia artificial. Esta perspectiva es mucho más profunda, pero me parece que es súper necesario poder abordar. Bueno, efectivamente, quizás aquí me tienes que dar otro capítulo después. Claro, Vamos a hacer una segunda anotación porque tenemos mucho que decir. Sí te voy a dejar un titular muy rápido. Yo no creo en la regulación para la tecnología. ¿Sí? Creo que lo que se tiene que regular es el servicio. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Por ejemplo, la tecnología lo que hace es hacernos más poderosos. Eso es lo que hace, ¿no? Convertir a los seres humanos en superhéroes, en estos que vemos en la televisión. Por ejemplo, yo no sé, Jonathan, a qué velocidad puedes ir tú normalmente cuando sales de casa, qué sé yo, podrías ir a 300 kilómetros por hora. Sí, no, no sé. no, no. Sí, complicado, ¿no? O sea, lo tengo difícil. Pues no es tan difícil. Si te subes en un tren rápido, ¿sabes? Puedes ir a 300 kilómetros por hora. Si te subes en un avión, pues puedes ir a 1000 kilómetros por hora. Eso es tecnología. La tecnología lo que hace es darnos más herramientas y hacernos más poderosos. Y entonces hacemos viajes en el tiempo, sin que no se nos vaya el programa, pero hacemos viajes en el tiempo, porque, por ejemplo, en Madrid tenemos el tren rápido a 300 kilómetros por hora y yo suelo tener alguna reunión en Valencia, por ejemplo, salgo esa mañana, me voy a Valencia y regreso a comer a Madrid, ¿no? Eso hace, no sé, 20, 30 años no se podía hacer, con lo cual yo tenía que reservarme incluso, y era muy típico, y ya no ocurre el hecho de tener que reservarme un hotel, ¿no? Para Ujú. quedarme en Valencia con otros gastos y con otras condiciones. O sea que estoy viajando en el tiempo en este momento gracias a la tecnología. Bueno, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nos hace más rápidos. Eso es lo que hace. A todos nosotros nos hace más rápidos. Al momento de voy a escribir, por ejemplo, un texto, necesito aclararme algunas ideas. Normalmente irías a revisar, no sé, muchas páginas, a consultar muchos libros, harías ese tipo de reflexión antes de empezar a organizar tus ideas y ahora podrías sentarte con un modelo de inteligencia artificial de estos que son generativos y pedirle, darle tú, recuerda que las preguntas están del lado del humano, entonces el humano le hace las preguntas y dice, mira, quiero redactar un artículo en estas condiciones, con esto, y esto es lo que quiero revisar y me genera todo esto que es la investigación que normalmente estaría haciendo, una parte de esa investigación, y ahora soy muy rápido. O sea que algo que normalmente me habría tomado quizás una semana, pues lo termino haciendo en 4 horas o en 5 horas. Ujú. Hay una segunda dimensión y es la democratización.
¿sí? La tecnología genera una democratización y es lo mismo lo que estaba hablando del tren o lo que estaba hablando de los aviones. Conforme hay más aviones y más personas viajan, pues los vuelos han bajado y no se le comparan en nada a los vuelos que hacían nuestros padres, ¿no? O sea, para poder subir a un avión y pagar un billete, esos billetes por lo general costaban 3 o 5 veces el sueldo de un mes. Y esta vez ya no es así. Ya Eso no. lo que significa es que está más democratizada la tecnología, con lo cual la mayoría lo podemos utilizar. Bueno, pues ahora está más democratizada. Entonces, por ejemplo, y este es un ejemplo totalmente real, yo dibujando soy malísimo, lo confieso, ¿vale? Aquí lo digo, lo cuento en el programa y como sé que lo estás grabando, además ahí queda, ¿no? O sea, yo dibujando, sí, realmente patético. Sin embargo, utilizando herramientas de inteligencia artificial, he generado unas imágenes fabulosas. ¿Sí? Y puedo conseguirlo. Entonces, con lo cual, ¿sí? Elementos que antes no estaban a mi alcance, pues ahora están a mi alcance. ¿Sí? Y puedo dibujar. Entonces, tengo toda la potenciación que me da la tecnología, más que se democratiza muchas de las actividades y ahora los que no sabíamos dibujar o los que no sabíamos redactar o los que no sabíamos componer una canción, pues podemos componer una canción. Fíjate qué maravilla este elemento. Claro, desde la ciberseguridad, el malo también. Entonces, antes, por ejemplo, para falsificar una imagen, pues necesitabas a un especialista en diseño que usara Photoshop, era tan famoso eso, ¿no? De, ha usado Photoshop, claro, no todos podíamos usar Photoshop, ¿sí? Pero ahora entonces tienes más personas, si es que hay más malos, ¿vale? Más personas que también pueden falsificar esa imagen. Entonces, ahí es donde está el sentido y ahí es donde, digamos, en la pregunta que me hacías de cuál es el estado de la inteligencia artificial, pues es ese, nos está haciendo más rápidos, nos está haciendo más poderosos, nos está ahorrando muchísimo tiempo, nos está ahorrando muchísimo dinero, pero está democratizando y democratiza para todos, lo cual es bueno, en mi opinión. Sí, pero ahí la discusión se centra más entonces en el tema de la dimensión ética y moral de la utilización de la parte de inteligencia artificial, que una de las aplicaciones es el chat GPT, Ujú. porque pues entramos en esa dimensión de lo hiciste vos o no lo hiciste vos, Claro. o te estás agarrando más allá de la tecnología de lo que deberías. Esa me parece que es la discusión de fondo que hay que dar. Sí, pero efectivamente, fíjate, ¿dónde podemos solucionar la mayoría de estas situaciones? En evitar el anonimato Ujú. en la red. ¿Qué es lo que pasa? En una red, y de hecho en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿sí? Está plagado de cuentas que vamos a llamar falsas porque no representan la identidad de una persona real. ¿Sí? Así es. Y luego tenemos la situación que habíamos hablado de que hemos perdido la soberanía, con lo cual, entonces, alguien que puede estar en un país, de hecho, no en el mismo continente, siquiera en otro continente, se puede hacer pasar por una persona, por un tico, ¿sí? Y decir que está aquí y crearse un perfil localizado y empezar a interactuar con personas locales que sí son reales, ¿no? Entonces, pero si, por ejemplo, pudiésemos trabajar con la identidad y que esa parte anónima se resguarde, porque también creo en el anonimato, estos son parte de los principios rectores de los que estábamos hablando, yo creo en el anonimato, pero el anonimato tiene que ser para leer, Sí, pero no puede ser el anonimato para hablar, para, ¿no? Aquí para tú me has crear. identificado, has dado todas mis coordenadas, has dicho dónde estoy localizado, etcétera, y yo estoy dando mi opinión, ¿no? Sí, Y no es una generación, y esta es mi opinión. Pero si lo hago, ¿sabes? A oscuras total y sin decir quién soy, entonces ahora empiezo a soltar cada cosa de aquellas y no tengo ningún tipo de responsabilidad, ni nadie puede trabajar haciéndome responsable o tratando de conseguir una responsabilidad por aquello que estoy haciendo. Ahora, ¿eso tiene que ver la tecnología? Honestamente no. La tecnología es sencillamente un medio, ¿no? Entonces, cuando se inventó, se pasó del arado y se pasó a utilizar tractores, pues no es una cuestión de vamos a regular los tractores porque eso es el equivalente a 10 arados, y entonces ujú, como es el equivalente a 10 arados, pues hay los otros agricultores que no tienen tractores, entonces se ven afectados, y entonces tú no podrías saber si una fruta ha sido cosechada con un arado que llevaba un buey o que llevaba un burro o que llevaba un tractor.
actor. O sea, si alguien está escuchando esta conversación, dice, pero ¿qué está hablando? ¿Sabes? O sea, ¿eso qué tiene que ver? Pues eso es lo mismo que digo yo. ¿Qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es el servicio que se entrega. La importancia, toda la parte ética tiene que estar puesta en el servicio, pero para eso previamente tenemos que trabajar y ahí sí la legislación tiene que acompañarnos en ese sentido del anonimato. ¿Vale? Que las redes sociales no se vean tan beneficiadas por el hecho de que haya perfiles anónimos lanzando, por ejemplo, estafas. Mira, yo abrí Instagram hace 2 días. Mientras estoy aquí en Costa Rica y la publicidad que estaba dirigida a Costa Rica, o sea, las dos publicidades, los dos banners que me puso en Instagram, los dos que me puso inmediatamente eran estafas. Pero Instagram está cobrándole a los estafadores, Ujú. beneficiándose del hecho de que pongan estafas. ¿Sí? Y eso es lo que no podemos tolerar. ¿Cómo lo evitamos? Pues lo dicho, uno de los puntos es, es muy importante esto, y de hecho lo estoy trabajando con varios magistrados, este tipo de discusiones. Vamos a pensar en la vida real, como se suele decir. Sí. ¿Qué pasa si yo quiero poner una publicidad en un periódico? El periódico, como es local, está identificado, tiene una licencia, le han dado permisos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando voy a poner una publicidad, me piden que escriba quién es el responsable. Nos pasa cuando venimos a elecciones, ¿no? Y dice, ¿sabes? Vienes a sacar un mensaje, una nota y tal, y dice, no, tiene que firmar alguien, tiene que firmar un partido político y una persona que se hace responsable, identificada, etcétera, etcétera, al momento de hacer esto. Bueno, efectivamente, pues en la parte digital necesitamos conseguir exactamente lo mismo. Necesitamos recuperar nuestra soberanía digital y necesitamos identificar al que publica. ¿Por qué sabía yo que son estafas así a la primera? Bueno, primero porque estaban diciendo que Jeff Bezos estaba enviando no sé qué mensaje a Costa Rica y fíjate, ¿sabes? O sea, no era la situación que se iba a dar, pero por lo visto, dado que lo ponen y están pagando, significa que funciona. ¿Sí? Y la segunda, cuando veías el usuario, era J3RX7. Vamos a ver, o sea, eso no es serio, eso no está identificando a alguien, es Sí. rápido detectar que es una estafa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es como si Instagram, o en este caso hablo de Instagram, pero podría haber sido TikTok o podría ser ningún otro, que no nos venga a denunciar Instagram. Estoy hablando de las redes sociales en general. En realidad se están viendo beneficiadas por ese ataque. Entonces, este tipo de cosas vamos a tener que hacerlos responsables también en nuestros países. ¿Qué pasa por el otro lado? En Europa nos resulta un poquito más fácil porque estamos hablando de toda la comunidad económica europea y estamos hablando de muchos millones y a la hora de poner una multa pues es relevante, ¿no? Y entonces, pero si Costa Rica va solo, si Honduras va solo, si Guatemala va solo, si El Salvador va solo, pues poca cosa. Quizás México, Brasil, que son un poquito más grandes, pueden hacer un poquito más de presión. Por eso es tan importante la labor que se está haciendo y realmente deberíamos apoyar bastante más a lo que hace la unidad de democracia de la Organización de Estados Americanos, porque lo que está buscando es que podamos unificar, ¿sí? Al menos en la regulación. Nadie dice que pierda su soberanía, pero que creemos regulación, por ejemplo, que sea más en bloque en toda Latinoamérica. Hay que pensar que adicionalmente, por ejemplo, Uruguay y Argentina, que están al frente y que cruzar de Buenos Aires a Montevideo es cruzar un río enorme, pero es cruzar un río. Sí, pero no tienen la misma legislación. Entonces, si no tienen la misma legislación, tampoco puedes reforzar, ¿no? Y tampoco nos podemos unir en un momento determinado para trabajar en el anonimato, en la identificación digital y en la soberanía digital. Y al final de cuentas todo se vuelve un asunto de entender el juego para poder jugarlo en equipo y no jugarlo como un jugador individual. Efectivamente, efectivamente. Marlon, el concepto de inteligencia artificial, ya lo has dicho, lo mencionaste hace un rato, tal vez quisiera profundizar un poco. La Unión Europea está a punto ya de aprobar en su grado máximo y final el tema de la regulación de la ley. Estabas diciendo que no te gusta y no sos muy amigo de este No, tipo de regulaciones, pero hay que tener algún tipo de marco general de reglas del juego, más allá de entrar en el punteo específico, y esa ha sido una crítica que yo siempre he hecho, que a veces uno intenta hacer una ley tan detallada que es materialmente imposible de ejecutar, en lugar de hacer un marco de acción
de organización, organizar a los actores del juego, me parece. Sí, mira, efectivamente, para que, por si no lo había dejado claro, efectivamente no me gustan los reglamentos que vienen a regular la tecnología, porque lo dicho, lo que debería regularse es el servicio. Y quiero decir una cosa añadida. Imaginémonos que, por ejemplo, en Costa Rica se hiciera una reglamentación o una ley para regular la producción de inteligencia artificial. Nos estamos disparando en un pie porque los demás países no lo van a hacer. Entonces lo que acabamos de decir es, nosotros por ley vamos a ser más lentos y vamos a ser más caros, ¿sí? Porque todos los demás no lo van a hacer. Entonces, ese es un primer principio. Ahora, el otro es, y lo voy a llevar a mi campo en la parte fintech, en España, y de hecho Madrid Capital Fintech es un protagonista con el Banco de España, se ha creado algo que se llama el sandbox, ¿vale? El sandbox es un espacio en el que alguien tiene una idea, es una idea muy revolucionaria y no había ocurrido antes, no se había planteado previamente, nos sentamos todos, nos miramos, nos vemos a los ojos y decimos, pues, hombre, realmente adivinar los resultados que podría tener y si esto podría ser solamente bueno, podría causar algún daño, no lo tenemos claro. Y entonces lo que hacemos es que se ejecuta dentro de ese sandbox. Ese sandbox no es físico, ¿no? Ese sandbox es una serie de reglamentación que creamos muy ad hoc para decir, oye, ejecutemos esto y vamos viendo y midiendo todos cuál está siendo el resultado. Pero hagámoslo, porque lo que queremos es hacerlo. ¿Sí? Porque el objetivo que se busca es bueno, ¿no? Aunque en el camino podría pasar algo. Y si pasa algo, no cogemos a este emprendedor o a esta empresa o a este fondo que acaba de invertir muchísimo dinero buscando crear algo bueno, y entonces si al final no resulta tan bueno, no le vamos a castigar porque realmente todos hemos estado participando ahí. Si llevo esto al campo de la inteligencia artificial y de otras tantas tecnologías y de otros tantos servicios y provisiones que se vayan a hacer a futuro, yo creo que deberíamos hacer cosas bastante más similares. O sea, no creo que estemos en la capacidad incluso de generar regulación y reglamentación. O sea, seguramente si echáramos atrás a hace 100 años, las leyes las habríamos escrito diferente, pero claro, es que las Claro, vemos hoy. Sí, sí. entonces es evidente, pero entonces estamos intentando hacia futuro y es lo dicho, o sea, lo que a mí más me duele, si te soy honesto, es que una reglamentación, por ejemplo, una situación que exija unos niveles de ética, de conocimiento, de regulaciones, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es que saquemos de nuestras fronteras el desarrollo o que le demos armas, herramientas a los competidores, porque hay que pensar que Costa Rica sí es parte de Centroamérica, es parte de Latinoamérica, es parte de América, pero al final del día compite con los países que están al lado, compite con países que están en otros sitios. Esto es una competición, ¿no? Y tenemos que ir desarrollando entre todos, aliados, cooperación, pero si nos ponemos reglas a nosotros mismos, lo que hacemos es frenarnos. De hecho, me quedo con esa reflexión, Marlon. El regular este nuevo universo nos hace mucho más lentos, más Sí, torpes a la hora de enfrentar el pobres. conglomerado político. Y eso genera, pues, muchos más peros que satisfacción. El último punto que quisiera en este programa, porque como bien lo estás diciendo, hay mucha tela que cortar Sí. para otras conversaciones, es el tema del mundo fintech, que en Costa Rica está el concepto incipiente, hay algunos trabajos que se han estado haciendo, pero quisiera que nos cuentes cuál es el estado del mundo fintech a nivel internacional y qué tan avanzado está para lograr consolidarse como una realidad. Vale, fantástico. Mira, creo que es una estupenda pregunta para que cerremos. No creo ser el portavoz a nivel mundial, pero sí te diré que el pulso que vamos llevando y luego en uno de mis roles también yo colaboro y parte del título que me dicen es futurista en la revista Computer World, que es la más importante del mundo en las tecnologías. Sí te diré que hemos hecho muchísimo, muchísimo. O sea, el avance en el campo fintech es increíble y no creo que estemos ni a un 1% de cómo vamos a estar en el año 2030. Es así, es así. O sea, no creo que hayamos llegado ni al 1% en este momento de cómo vamos a estar en el año 2030. Está desarrollándose, es el sector y la industria a nivel mundial que más se desarrolla.
el mundo fintech, y luego por una razón. Y mira la evolución que nosotros hemos tenido en 5 años en el clúster fintech del Ayuntamiento de Madrid, en la ciudad de Madrid. Cuando empezamos con la definición, fintech era solo para startups, Ujú. ¿sí? Cuando Así hemos es. definido y hemos escrito una definición hoy, es tan amplia que hay departamentos de las grandes financieras que entran ahí, pero no solo eso, hemos incluido, por ejemplo, el comercio electrónico. Porque al final del día, no sé si aquí pasa, pero entras en una página web que estás haciendo comercio electrónico y si quiere pagarlo en 3 cuotas, acabas de hacer un elemento fintech, ¿sí? Sí. En la parte de pagos, en quién es el que va a darte el respaldo, en cómo vas a acreditar si tienes o no tienes para responder los avales, etcétera. O sea, acabas de entrar en el mundo fintech y estabas haciendo una compra de 100 euros que te dicen, ¿quieres pagarla en 3 cuotas? ¿No? Entonces, el comercio electrónico ha entrado dentro del mundo fintech, pero ha entrado, ¿sabes quién también? Las apuestas online. Están moviendo dinero, ¿sí? Y no solo eso, están sirviendo de oráculos con toda la parte y el mundo fintech, están absolutamente integrados, aún con toda la cantidad de regulaciones que tienen y que les falta por venir, porque son sectores muy, muy regulados, ¿sí? Y de hecho también hemos dado cabida a las InsurTech, que son la parte de seguros, porque al final del día pues hay un poquito menos de aseguradoras que de empresas financieras y de la economía. Entonces, está evolucionando muchísimo, o sea, en 5 años hemos podido verlo casi como si lo estuviéramos viendo en cámara lenta, ¿sí? Hemos visto cómo hemos pasado de solo pequeñas startups y de pequeñas innovaciones a tener organizaciones completamente fintech, ¿no? En este momento tenemos, por ejemplo, algunos de los que están colaborando dentro de este ecosistema, tenemos organizaciones que están absolutamente automatizadas, o sea, al 100%. Tú entras y quieres ver un fondo de inversión y entonces le pides que te genere, utilizando la inteligencia artificial, que te genere un vídeo que te explique el fondo. Porque resulta que hemos descubierto, y eso es una cosa que ha aparecido así, o que se ha estudiado así para decirlo más propiamente, que si lees el texto no es lo mismo que si alguien te lo pone en un vídeo. Ujú. Pero es que además tú le puedes decir, genérame un vídeo, pero te voy a dar una fotografía de mi padre para que sea mi padre que me lo cuente. Fíjate qué tremenda innovación, ¿no? Sí. Entonces, tienes viendo a tu padre generado con inteligencia artificial generativa, esta que estábamos hablando, ¿sí? Moviendo, articulando, ¿sí? Explicándote un fondo de inversión, los pros, los contras, etcétera, ¿no? Entonces, y está absolutamente automatizado. Y son los primeros pasos, o sea, que estamos dando, juntando todo esto, o sea, que nos queda bastante por desarrollar. Nuevamente, yo creo que hay una oportunidad maravillosa y es parte de lo que estamos haciendo con varias organizaciones aquí en Costa Rica. Hemos hecho acuerdos y estamos trabajando con acuerdos, por ejemplo, la Confederación de Cooperativas de Centroamérica y el Caribe, que tiene su sede en Costa Rica. Estamos cerrando un acuerdo donde vamos a trabajar para más de 1,000 cooperativas que tienen y que pueden acelerarse gracias a todo este aprendizaje que nosotros hemos estado haciendo, porque no se trata de absorción, es transferencia de conocimiento. Sí. Transferencia que al final de cuentas nos hace avanzar más rápido A y todos. nos exactamente a todos, porque al final de cuentas, aunque estas cooperativas estén empezando, la realidad de la operatividad a ustedes les va a funcionar allá en Madrid. Efectivamente. De hecho, internacionalizarse es así, rapidísimo, ¿no? Es casi un chasquido, pero es ese tema que tenemos hoy que es maravilloso, por eso es que no hay que regular la tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, Elon Musk, ya que lo hemos mencionado con SpaceX, toda esa tecnología que él ha desarrollado, ¿sí? Y que ha avanzado y que le ha pasado por delante a la NASA, es que está disponible, tú y yo la podemos contratar. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que estas cosas que estaba comentando, por ejemplo, que son parte del clúster, una cooperativa que quizás tiene recursos limitados, que no tiene tanto de un departamento técnico tan profesionalizado, ¿no? Etcétera. Ya hemos hablado de este tema, lo difícil que es conseguir todo el talento. Bueno, pues te unes y ahora eres más fuerte. De hecho, es el mismo sentido del cooperativismo. Ahora eres más fuerte porque acabas de entrar al clúster y puedes aprovechar todas estas tecnologías y hacer sinergia. Pero adicionalmente, si encuentras y desarrollas algo que además le sirve al resto, también ya puedes utilizarlo y además, si estamos trabajando en Madrid, Madrid ya está en España, España está en la Unión Europea, ya eres internacional, ya puedes estar vendiendo globalmente, ¿no? Tecnología incluso, y ese es el principio fintech.
¿sí? Es la parte financiera y las tecnologías. Marlon, estamos llegando a la parte final del programa de Red Democrática al día de hoy. Agradecerte por todos los insumos, información, la lectura de qué es lo que está pasando en todos estos temas. Y no quisiera que acabara el programa sin una reflexión de 30 segundos sobre eh, si estás confiado de que el movimiento de todo lo que ustedes lideran va a generar el desarrollo que ustedes esperan. Wow, qué tremenda pregunta y cuando lo vean todos en la junta directiva, seguramente me van a llamar la atención. Yo creo que sí, yo soy un entusiasta de la tecnología directamente, pero sí voy a decir una cosa, que es que esto ocurre en todo, Jonathan, no todo el mundo se sube al carro, ¿no? Se sube al tren y al final del día, pues hay mucho escepticismo, quiero esperarme a ver qué es lo que están haciendo los demás para ver si yo hago. Y bueno, en la carrera de la tecnología vamos a una velocidad que no da tiempo para esto. Yo creo que directamente cuando aparece una tecnología tienes que decir, sí, sí, me apunto, vamos a aprenderla, vamos a trabajarla. Si luego la descartamos no pasa nada, ¿sí? Pero además es muy barato descartar en la tecnología y los beneficios son enormes. Entonces, creo que sí, la respuesta es sí, pero creo que no va a ser para todos porque es algo que suele pasar. Muchísimas gracias, Marlon, por la compañía en este programa. Muchísimas gracias a ti, se me ha ido el tiempo volando. Saludos a todos los que nos han estado escuchando. Y gracias también a precisamente a todos los que han estado en sintonía en el FM, en las redes sociales y en este momento, en los próximos minutos, en el programa, en el canal de YouTube de Red Democrática. Ya lo saben, todos los días una entrevista diferente. Sigamos creciendo porque al final de cuentas la sociedad la construimos entre todos. Que estén muy bien.